Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que tengan muchísimas ganas de chismear un poquito conmigo hoy. Porque bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos tiene con el corazón en un puño. O por lo menos a muchos nos tenía, ¿verdad? Y es que vamos a sumergirnos en la, digamos, tumultuosa historia de amor y desamor de dos grandes estrellas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y en particular, vamos a intentar desentrañar la verdad, esa verdad que tanto se ha rumoreado, sobre el por qué terminó esta relación que honestamente nos hizo soñar a todos. Pero antes de empezar a profundizar en el drama, quiero pedirles un favorcito. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Sé que a veces se nos olvida, pero es súper importante para mí, porque así no se pierden ninguno de los vídeos que subo, y me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante y actualizado sobre el mundo de las celebridades, especialmente del mundo turco, que tanto nos apasiona. Así que ya saben. Botón rojo, un clic y listo. Están oficialmente dentro de la familia. Bueno, ahora sí al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no estén familiarizados, fue algo que arrasó en su momento. Fue literal, un romance de telenovela. Los dos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, o Deidreamer como la conocimos por estos lares, y la química entre ellos. Dios mío. Era palpable, evidente, explosiva. En la pantalla y fuera de ella. Los rumores de romance empezaron a circular casi de inmediato, y aunque al principio lo negaban, finalmente ¡zas! Se dejaron ver juntos y la confirmación fue como un tsunami de emoción para los fans. Fotos, vídeos, declaraciones. Era el cuento de hadas perfecto. El galán turco por excelencia, guapo, carismático y con ese aire misterioso que nos vuelve locos a todos. Ella, una actriz talentosísima, con una sonrisa que ilumina cualquier lugar y un estilo único. La pareja perfecta, ¿verdad? Bueno, pues como todos sabemos, no todo es tan perfecto como parece. Y de repente. ¡Pum! La noticia, se han separado. El mundo se vino abajo. Literalmente. Las redes sociales explotaron con preguntas, especulaciones, teorías. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién tuvo la culpa? Las respuestas tardaron en llegar, y cuando llegaron. Bueno, fueron bastante ambiguas y enigmáticas. Así que, ¿qué es lo que realmente pasó? Vamos a intentar, en la medida de lo posible, arrojar algo de luz sobre esta historia. La primera y más obvia razón que se especuló, y que a día de hoy, sigue siendo una de las más comentadas, es la agenda. Sí, la agenda. Ambos, tanto Can como Demet, son actores muy solicitados, con carreras en ascenso y con compromisos laborales que les exigían mucho tiempo y energía. Can, en particular, estaba en un momento de mucha exposición internacional, con proyectos fuera de Turquía que requerían que viajara constantemente. Esto inevitablemente genera distancia, y es muy difícil mantener una relación sana y estable cuando las agendas no coinciden y no hay tiempo para compartir. Imaginen, rodajes extenuantes, viajes constantes, eventos promocionales, poco espacio para el romance y la intimidad. Pero para comprender a fondo la complejidad de la situación, es esencial profundizar en cada uno de estos factores y analizar cómo se entrelazaron para culminar en la ruptura. La agenda apretada, si bien es un factor común en el mundo del espectáculo, adquirió dimensiones particulares en el caso de Can y Demet. La serie Erkenci, que los catapultó a la fama internacional, exigía largas jornadas de rodaje, a menudo en exteriores y con horarios impredecibles. La presión de mantener el ritmo de producción, cumplir con los plazos y ofrecer un producto de calidad, inevitablemente consumía una gran parte de su tiempo y energía. Paralelamente, el éxito de la serie abrió un sinfín de puertas profesionales para ambos actores. Can Yaman, con su atractivo físico y su talento interpretativo, se convirtió en un ícono internacional. Las propuestas laborales comenzaron a llover de diferentes países, lo que lo llevó a viajar constantemente. Italia, España y otros destinos se convirtieron en escenarios de rodaje y eventos promocionales. Esta exposición internacional, si bien impulsó su carrera a niveles estratosféricos, también le exigía un compromiso de tiempo y dedicación que dificultaba la consolidación de una relación a distancia. Demet Özdemir, por su parte, también experimentó un crecimiento profesional vertiginoso. Su popularidad se disparó y las ofertas de trabajo no se hicieron esperar.
Nuevas series, campañas publicitarias y eventos sociales llenaron su agenda. Si bien sus compromisos laborales no implicaban la misma frecuencia de viajes que los de Khan, la demanda de su tiempo y energía era igualmente significativa. La necesidad de cumplir con los rodajes, las entrevistas y los compromisos promocionales reducía el tiempo disponible para compartir con su pareja y fortalecer la relación. La distancia geográfica, sumada a la exigencia de los compromisos laborales, generó un desgaste natural en la relación. La falta de tiempo para compartir, para comunicarse y para construir una intimidad sólida, erosionó los cimientos del amor. Las videollamadas, los mensajes de texto y las breves escapadas se convirtieron en la única forma de mantener el contacto, pero no eran suficientes para suplir la ausencia física y la falta de momentos compartidos. La distancia, en este contexto, actuó como un catalizador que aceleró el proceso de enfriamiento de la relación. Además de la agenda, la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura. La fama, como sabemos, tiene un precio muy alto. Y en el caso de Khan y Demet, la presión de los medios, los paparazzi, los fans, fue constante. Cada movimiento era analizado, cada palabra, cada gesto, cada foto. Y eso inevitablemente genera estrés. Las relaciones en general son difíciles, pero cuando además están sometidas al escrutinio público, la cosa se complica mucho más. Los rumores, las especulaciones, las críticas. Todo eso puede desgastar una relación, por fuerte que sea. Y en este caso, las especulaciones sobre infidelidades, sobre peleas. Fue un no parar. La intensidad de la atención mediática sobre Khan y Demet fue abrumadora. Desde el momento en que se confirmó su relación, se convirtieron en el centro de atención de los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando capturar cualquier momento de intimidad o cualquier gesto que pudiera ser interpretado como una señal de crisis. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar su relación, publicando fotos y vídeos que generaban aún más expectación. La constante presión mediática generó un ambiente de tensión y desconfianza. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado con lupa. Los medios de comunicación a menudo exageraban o distorsionaban la información, creando rumores y especulaciones que afectaban negativamente a la relación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y opiniones, tanto positivas como negativas. Los fans, por un lado, celebraban su amor y los apoyaban incondicionalmente. Pero por otro lado, los detractores y los haters aprovechaban cualquier oportunidad para criticarlos y socavar su relación. La presión de los medios no solo afectó la intimidad de la pareja, sino que también generó un estrés adicional que desgastó la relación. La imposibilidad de vivir su amor de forma natural y espontánea, la necesidad de estar constantemente a la defensiva y de ocultar sus sentimientos, generó un desgaste emocional significativo. La falta de privacidad, la exposición constante y la rumorología constante, crearon un ambiente tóxico que hizo mella en la relación. Los rumores de infidelidades fueron particularmente dañinos. Los medios de comunicación, ávidos de generar controversia, especulaban sobre posibles romances de Khan y Demet con otros actores y actrices. Estas acusaciones sin fundamento generaron desconfianza y celos, erosionando la confianza mutua y minando la estabilidad de la relación. La constante especulación sobre terceras personas generó un ambiente de inseguridad y zozobra que contribuyó a la ruptura. Otro factor que, aunque menos mencionado, podría haber jugado un papel importante en la ruptura son las diferencias de personalidad. Aunque en pantalla parecían encajar a la perfección, en la vida real, dicen que las diferencias entre ellos eran más evidentes. Se dice que Khan, con su personalidad intensa y extrovertida, buscaba una relación más apasionada, por decirlo de alguna manera. Y Demet, con su carácter más tranquilo y reservado, buscaba algo más estable y sosegado. Claro, estos son solo rumores, pero es un factor que podría haber influido en la ruptura. Es crucial entender que las personalidades de Khan Yaman y Demet Özdemir, si bien complementarias en la ficción, podrían haber presentado desafíos en la vida real. La intensidad y extroversión de Khan, combinadas con su ambición profesional y su deseo de experimentar nuevas cosas, podrían haber chocado con la personalidad más tranquila y reservada de Demet, quien buscaba una estabilidad emocional y una conexión más profunda. Khan, con su energía desbordante y su necesidad de vivir la vida al máximo, podría haber requerido una pareja que compartiera su entusiasmo y su pasión por la aventura.
Su personalidad extrovertida y su necesidad de socializar podrían haber generado cierta incomodidad en Demet, quien, por naturaleza, era más introvertida y prefería los espacios íntimos y tranquilos. Demet, con su carácter más sosegado y su necesidad de estabilidad, podría haber encontrado en Can una personalidad demasiado arrolladora y poco propensa a la rutina. Su deseo de construir una relación duradera y de formar un hogar estable podría haber chocado con los compromisos profesionales y la ambición de Can, quien priorizaba su carrera y su crecimiento personal. Estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y malentendidos. La falta de comunicación, la incapacidad de comprender las necesidades y los deseos del otro, y la falta de adaptación mutua, pueden erosionar la base de la relación. Es posible que a pesar de su amor, Can y Demet no fueran compatibles en sus necesidades emocionales y en sus expectativas sobre el futuro. Y hablando de rumores, no podemos olvidarnos del famoso y controvertido tema de los celos. Los celos. Un tema recurrente en cualquier relación, ¿verdad? En este caso se rumorea que Can, con su popularidad y su atractivo, generaba cierta inseguridad en Demet, y que los celos, en mayor o menor medida, fueron un factor a tener en cuenta. También se habló de celos por parte de Can, sobre todo por las escenas románticas de Demet con otros actores en sus proyectos. Pero, de nuevo, todo esto son conjeturas y especulaciones. Los celos, ese sentimiento complejo y a menudo destructivo, es un factor que, en mayor o menor medida, afecta a todas las relaciones. En el caso de Can y Demet, la fama y el atractivo de ambos, sumados a la exposición mediática, podrían haber alimentado los celos y la inseguridad. Can, con su éxito internacional y su legión de admiradoras, podría haber generado cierta inquietud en Demet. La constante atención femenina, los rumores sobre romances y la posibilidad de que otras mujeres intentaran acercarse a él, podrían haber despertado sentimientos de celos y desconfianza. La imposibilidad de controlar la situación y la constante exposición de Can a otras mujeres, podría haber generado un ambiente de tensión y desconfianza. Demet, por su parte, también podría haber experimentado celos, especialmente en relación con las escenas románticas que protagonizaba en sus proyectos. La cercanía con otros actores, las escenas de besos y las insinuaciones, podrían haber generado incomodidad y dudas en Can. La necesidad de mantener la profesionalidad y de separar la vida personal de la profesional, podría haber sido difícil de lograr en un contexto donde los sentimientos y las emociones estaban a flor de piel. La inseguridad, la falta de confianza y los celos, si no se gestionan adecuadamente, pueden dañar seriamente una relación. La desconfianza, la necesidad de controlar al otro y la constante vigilancia, pueden ahogar el amor y la intimidad. Es posible que en el caso de Can y Demet, los celos, aunque en menor o mayor medida, hayan contribuido a la ruptura. Es importante destacar que los celos no siempre son sinónimo de falta de amor. A menudo son una manifestación de la inseguridad, del miedo a perder a la persona amada y de la falta de confianza en uno mismo. La clave para superar los celos radica en la comunicación, en la confianza mutua y en la capacidad de gestionar las emociones de forma saludable. Pero, ¿qué dijo Can Yaman? ¿Qué dijo Demet Özdemir? Pues, como es habitual en estos casos, las declaraciones oficiales fueron escasas y poco reveladoras. En entrevistas, ambos se limitaron a decir que la relación había terminado de forma amistosa, que se tenían cariño y respeto, y que simplemente las cosas no habían funcionado. Lo típico, ¿verdad? Pero entre líneas se podía intuir que la decisión había sido difícil, y que seguramente hubo muchos factores que influyeron en la ruptura. Las declaraciones oficiales de Can Yaman y Demet Özdemir, como suele ocurrir en estos casos, fueron breves y poco esclarecedoras. Ambos actores, conscientes de la repercusión mediática de su relación, optaron por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones que pudieran alimentar la controversia. En entrevistas y comunicados, ambos se limitaron a expresar su cariño y respeto mutuo, a afirmar que la ruptura se había producido de forma amistosa y a desearse lo mejor en el futuro. Evitaron entrar en detalles sobre los motivos de la separación, limitándose a mencionar que las cosas simplemente no habían funcionado. Esta postura, aunque comprensible, dejó un vacío de información que alimentó la especulación y los rumores. La falta de explicaciones concretas, la ambigüedad de las declaraciones y la ausencia de detalles sobre los motivos de la ruptura, generaron una gran curiosidad en los fans y en los medios de comunicación. Sin embargo, entre líneas, se podía intuir la dificultad de la decisión y la existencia de múltiples factores que influyeron en la separación.
La tristeza en sus miradas, la evasividad en sus respuestas y la cautela en sus declaraciones, revelaban la complejidad de la situación y el dolor que habían experimentado. Es importante destacar que en estos casos, la privacidad y el respeto a la intimidad son fundamentales. Los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a proteger su vida personal y a tomar decisiones que consideren adecuadas para su bienestar emocional. La falta de declaraciones explícitas, en este sentido, puede ser interpretada como una forma de protegerse a sí mismos y de evitar que su ruptura se convierta en un espectáculo público. Con el tiempo, ambos rehicieron sus vidas. Khan siguió trabajando en proyectos internacionales, y Demet continuó protagonizando series exitosas en Turquía. Ambos encontraron nuevas parejas, y aunque sus nombres siempre estarán asociados, el tiempo ha demostrado que cada uno siguió su camino. ¿Pero por qué nos sigue importando tanto esta historia? ¿Por qué seguimos hablando de Khan y Demet como pareja? Pues creo que la respuesta es simple, porque crearon algo mágico. Su química en pantalla era innegable, y nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas. Y claro, cuando ese sueño se rompe, duele. Y queremos saber por qué. El paso del tiempo, aunque inevitable, no ha logrado borrar el recuerdo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de que ambos actores han rehecho sus vidas y han encontrado nuevas parejas, su historia de amor sigue generando interés y debate. La respuesta a la persistente fascinación por Can y Demet radica en la magia que crearon en pantalla y en el sueño de cuento de hadas que transmitieron a sus seguidores. Su química en Erkenci era innegable. La conexión entre ellos, la complicidad, la pasión y la ternura, traspasaban la pantalla y conquistaban los corazones del público. Los fans, al ver la serie, se enamoraron de la pareja y soñaron con un amor como el suyo. Se identificaron con sus personajes, con sus alegrías, con sus penas y con sus sueños. La relación de Can y Demet en la ficción representaba el ideal romántico, la búsqueda de la felicidad y la realización personal. Cuando la relación en la vida real se confirmó, el sueño se hizo realidad. Los fans celebraron su amor, sintiéndose partícipes de su felicidad. Las fotos, los vídeos y las declaraciones de la pareja alimentaban la esperanza y la ilusión. Sin embargo, cuando el sueño se rompió, el dolor fue inevitable. La decepción, la tristeza y la incredulidad inundaron las redes sociales. Los fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido a una parte de sí mismos. La persistencia del interés por la historia de Can y Demet se debe, en gran medida, a la nostalgia y a la idealización del amor. El recuerdo de su romance, la química que irradiaban y el sueño que representaron, siguen vivos en la memoria colectiva. La necesidad de saber por qué terminó su relación, la búsqueda de respuestas y la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, son manifestaciones de la añoranza y de la creencia en el amor verdadero. La historia de Can y Demet, en definitiva, es un reflejo de nuestros propios anhelos y de nuestras propias expectativas sobre el amor. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy. La ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir fue el resultado de una serie de factores que, combinados, terminaron por sepultar su amor. La agenda apretada, la presión mediática, las diferencias de personalidad y, seguramente, los celos, fueron algunos de los factores que influyeron. Pero al final, lo importante es que ambos lograron rehacer sus vidas, y que a pesar del dolor, supieron sacar lo mejor de esta experiencia. En conclusión, la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir fue un evento complejo y multifacético, resultado de una serie de factores interrelacionados. La agenda apretada, la presión mediática, las diferencias de personalidad y probablemente los celos, se combinaron para erosionar la relación y llevarla a su fin. Es crucial comprender que ninguna de estas causas actuó de forma aislada. La agenda apretada, por ejemplo, generó distancia y dificultó la comunicación, lo que a su vez exacerbó los problemas de comunicación. La presión mediática, por otro lado, alimentó los rumores, la desconfianza y los celos, contribuyendo al desgaste emocional. Las diferencias de personalidad, por último, podrían haber dificultado la adaptación mutua y la satisfacción de las necesidades emocionales de cada uno. La ruptura, a pesar del dolor y de la decepción, no fue un fracaso. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir lograron rehacer sus vidas y encontrar la felicidad. A pesar de las dificultades, aprendieron a crecer, a madurar y a priorizar su bienestar emocional. La historia de Can y Demet nos recuerda que el amor, a veces, no es suficiente. A pesar de la química, de la pasión y del cariño, las circunstancias de la vida y las diferencias individuales pueden poner a prueba la relación y llevarla a su fin.
Lo importante, en definitiva, es aprender de las experiencias, superar el dolor y seguir adelante con la frente en alto. La historia de Cán y Demet, a pesar de su desenlace, nos deja una lección valiosa: la importancia de la comunicación, de la confianza mutua, de la adaptación y del respeto a la individualidad en cualquier relación. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de las celebridades turcas, y que les haya resultado interesante conocer un poquito más sobre la historia de Cán y Demet. ¿Qué les pareció? ¿Estaban al tanto de todo esto? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, muchísimas gracias. Y no olviden darle un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de los próximos vídeos que suba. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.